La fusión de Goku y Vegeta en nuestro idioma traería a las pantallas a uno de los villanos más queridos y recordados por el público en general, ya sea por las habilidades únicas que tenía o por el diseño impresionante que se manejaba. Es curioso cómo este personaje, sin la necesidad de articular frases, pueda resultar tan carismático en sus dos etapas, además de tener un trasfondo muy interesante. Sin embargo, ese no sería su único adicional, ya que también tendría un valor agregado que haría especial esta cinta, y esa es la de ver a los protas fundirse en un solo personaje quien de buenas a primeras. Siempre deseamos que vuelvan canon, ya sea por lo épico o mojabragas que era. Y como no podía ser de otra forma, vengo a contarles las curiosidades y errores a mi juicio que pude encontrar en esta cinta, por lo que sin más que añadir, empezamos. Esta película fue estrenada el 5 de marzo del 95. Es decir, 4 días después del episodio 258 del anime y 5 días después del manga número 508. Digo esto porque la película mostraría ciertos eventos parecidos a lo visto durante el anime que al momento de su estreno, aún no habían sido adaptados a la serie televisada, pero que ya estaban plasmados en el medio escrito. Cuenta la leyenda que tras los eventos ocurridos en la nefasta tercer película de Broly, habían pensado traer nuevamente al villano para que midiera fuerzas con la fusión de los protas, pero dada la baja recepción que recibieron y las críticas que les llovieron, decidieron dar un paso al costado y con ello la creación de un nuevo villano. Aunque esa idea sería rescatada por así decir en Super, y esta vez no harían el mínimo esfuerzo. Durante el tráiler de la cinta, vemos dos detalles que no aparecen a lo largo de estos poco más de 50 minutos de película. Primero es la ausencia de Gotenks en estado base y en segundo lugar a Vegeta con la marca de Babidi en toda la frente también en estado base, algo que no ocurre ni en el anime ni en este largometraje. En el póster de la película vemos que en los lados superiores aparecen no tan sutilmente varios enemigos que por alguna razón no aparecerían en el corte final de la cinta, como es el caso de Cooler, Slag, Dodoria y Raditz. De Nappa no estoy del todo seguro, ya que aparece un pelado de espaldas, por lo que ante la duda, bueno, ya saben lo que sigue. A lo largo de la cinta notaríamos la ausencia de varios de los guerreros Z, destacándose la de Piccolo, que nuevamente se hace la difícil para salir, pero la más llamativa es la de Krillin, quien por primera vez en lo que respecta netamente las películas de Dragon Ball Z, no haría acto de presencia, y quien lo culpa teniendo 18 de esposa guiño guiño. Es la segunda vez que un torneo de artes marciales se desarrolla dentro de las películas de Z, siendo la primera ocasión en la película de Bojack, aunque en esta película los peleadores serían los muchachos del otro mundo, emulando lo visto durante el relleno al final de la saga de Cell y siendo el debut de varios de esos personajes en pantalla, destacándose Olive, quien sería canon gracias al manga de Super. Durante el torneo escuchamos claramente al narrador mencionar que tanto Goku como Paikuhan derrotan a sus enemigos de turno y pasan a las semifinales. Sin embargo, esta sería una mala traducción del doblaje latino, ya que por ejemplo en el cómic de la película, leemos al narrador que ambos luchadores han pasado a la final, repitiendo así lo visto parcialmente en el anime y que tiene más sentido. Esta cinta se encuentra ubicada en un universo en el que la amenaza de Majin Buu fue extinguida, y para ello pueden haber dos posibles razones, siendo una de ellas que Gotenks o Gohan Místico fueran los encargados de mandarlo al lobby, ya que de haber sido Goku el que venció al Patricio con guantes, no habría sido necesario enseñarles la fusión. O la menos probable es que se haya vuelto amigo de Mr. Satan, y durante los eventos de la película el hombre estaba dormido, ya que es conocido que antes de iniciada la película Goku luchó con el Rosadito. Durante la rutina de trabajo del Rey Enma, vemos que manda las almas al infiernogro o al paraíso como es habitual. Sin embargo, varios de los nombres que aparecen en los formularios hacen referencia a gente relacionada a la animación como Tokiji Kaburagi, Tetsuya Numako, Hitoshi Kamata, Atsunori Kazama, y casualmente todos ellos se irían al infierno. Por lo que si alguien acá es animador ya sabe lo que le espera. El avión que lleva las almas al cielo porta un kanji que precisamente significa eso, y casualmente sería el mismo que adoptaría Tenchi en Super y que forma parte de su nombre. Además que dicha nave es diferente a las vistas durante el relleno del torneo del más allá. Esta película marcaría el debut de la máquina purificadora de almas, algo que no se había visto en el anime, pero de la cual Piccolo nos había hablado su función antes de que Vegeta se quiera llevar a Majin Buu, la cual por cierto haría una breve aparición en el capítulo 24 de Dragon Ball Heroes. Y ahora que lo pienso, no es la única que tiene la habilidad de eliminar la maldad del cuerpo, ya que técnicamente el agua ultrasagrada cumple una función similar como veríamos en el arco de Baby, y más adelante en esta película el Stardust Breaker de Gogeta haría lo propio con Janemba. Podemos ver una pequeña referencia a Michael Jackson, cuando el jovencito encargado de los tanques hace el paso lunar y parte de la coreografía de Billie Jean antes de ser regañado por su superior. Este muchacho es conocido como Saike Oni, cuyo nombre hace referencia al rock psicodélico, el cual surgió a mediados de los 60s y la cual se supone estaba escuchando momentos antes de la tragedia, o al menos eso creo. Por andar de mamón, los tanques donde se almacenaban los pensamientos malignos en forma de gas explotan al rebasar su capacidad, convirtiendo a un joven inocente pero descuidado en un demonio conocido como Janemba, la personificación absoluta de la maldad, y no me refiero a Billions, pero dado el caso, se puede decir que tiene cierto parecido con Tapión y su hermano,
quienes en determinado momento liberan una amenaza demoníaca de proporciones dragonbolescas. El nombre de este gordito se puede derivar del francés que creo se pronuncia Janemba y significa no me gusta, aunque al deletrear el nombre del villano en japonés se entiende como ola de mal o malos pensamientos. Además que tendría cierto parecido con Majin Buu al tener una actitud infantil en su primera etapa vista en el anime, la cual cambiaría radicalmente con el paso de los minutos y se parecería más a Super Buu. Janemba es el primer personaje que vemos dentro de Dragon Ball con la capacidad de manejar la realidad al convertir las estructuras del otro mundo y algunos de los ogros en cristal. Sin embargo, durante ese proceso vemos un pequeño error de animación, ya que estando arriba del techo parece que porta un pañal blanco, pero al cambiar de escena retoma los colores que inicialmente mostró. Esto crea caos y confusión al punto que se toma la molestia de revivir a los muertos con tal de que haya anarquía, tanto del infierno como del paraíso aparentemente, ya que se alimenta de ello y le basta con que deambulen libremente por la tierra con sus cuerpos físicos, siendo así el único personaje en toda la franquicia con la capacidad de hacer eso, además claro de los dragones. Por cierto, eso que lleva el anciano la frente en forma de triángulo se denomina Hitaikakuchi, que suelen vestir los yurei, como mejor se le conoce los fantasmas en Japón, y siendo esa la razón por la que la doña pregunta al viejito si es un fantasma. Los siguientes en aparecer son Romeo y Julieta, personajes de la tragedia realizada por Shakespeare, pero si has leído el libro hasta el final sabrás que algo anda mal, y me perdonarás por spoilearte un libro de hace más de 400 años, pero ellos terminan muriendo. Algo que no ocurre en esta realidad y probablemente se deba a que Julieta aparentemente sí murió en un principio, y a este perro le valió barriga por lo que continuó con su vida y no consumió el veneno, perpetuando de esta forma el odio entre Montescos y Capuletos, aunque eso no explica la razón para visitar a la jovencita, pero bueno. El siguiente personaje alejado de Dragon Ball es el Conde Drácula, a quien lo vemos con una estaca clavada en el cocoro, pero por alguna razón, el hombre puede deambular tranquilamente en las calles bajo la luz del sol, algo que en teoría lo desintegraría, pero al estar muerto aparentemente no puede volver a morir. Detalle que se contradice con lo visto en la previa al duelo entre Kid Buu y Vegeta, donde Goku le dice al frentón que si vuelve a morir en su condición de muerto, su existencia desaparecerá para siempre. Por cierto, Este señor no es el primero de su clase en aparecer en Dragon Ball, ya que por ejemplo en el arco de Uranai Baba había un enemigo que a la vez era un chupasangre, algo así como la maldita de Rubí. Vemos un ejército a caballo que porta diversas banderas y notamos que en una de ellas se encuentra el kanji Chin, el cual significa claro, pero también hace referencia, creo yo, a la última dinastía imperial de China, aunque por ahí divisamos el kanji de fuego, el cual probablemente lo has visto en Naruto, cuando aparece el Hokage con su sombrero. Otro ejército más moderno entra en escena, y cuyo líder es conocido en esta cinta simplemente como el dictador, aunque todos sabemos que se refiere al señorito austriaco con bigote y que se desempeñaba como pintor, a quien también lo representaron como el comandante Red de la Patrulla Roja. Aunque hay una leyenda urbana que las escenas donde aparece el tipo fueron censuradas en las versiones francesas, alemanas y polacas. Antes de pasar a otra escena vemos a lo que parecen ser zombies, algo extraño tomando en cuenta que otros resucitados aparecieron con su cuerpo normal mientras que estos sufrirían de modificaciones corporales, aunque creería no es la primera vez que aparecen, ya que en el capítulo 7 de Dragon Ball Z se nos muestra una referencia al monstruo de Frankenstein, que para efectos prácticos también es un zombie. Damos un vistazo a la casa de Milk, donde la pobre tiene que lidiar con los platos luego del festín que se dieron sus hijos, y al ver la cara de sorpresa de Videl, da a entender que es la primera vez que los ve comer tanto, lo cual contradice la serie, ya que tras la victoria de Trunks sobre Satán, ella ve que los Saiyajin son de comer bastante y observa a Gohan hacer lo mismo. Además que la ropa que porta la hija del campeón es similar a la que usó luego que Spopovich por poco la manda con el dios Akira. Es la primera vez que vemos a Videl lavando los platos, algo que se repetiría en la siguiente película de Z, pero casualmente no es vista haciendo eso en el anime. Y sería la tercera vez que muestra un genuino interés en el hijo mayor de Goku cuando Milk menciona que podría ser una gran esposa, ya que antes creía que a Gohan le gustaban las chicas con el cabello corto cuando le hizo la recomendación, y luego de despedirse de Gohan y Kibito, ella espera que vuelva pronto para tener una cita. Se ve que a la fuerza quería ser detonada por ese caballero. El duelo entre Goku y Picoro de Temu se interrumpe por la influencia de Janemba, y en ese contexto, Paikuhan se ofrece a ir solo. Sin embargo, la traducción latina de la película menciona que ellos irán. Sí, enseguida iremos. A lo que Goku le replica para acompañarlo, y pues no tiene sentido ya que desde un principio lo añadió en el paquete. Y dado que ambos van a confrontar el peligro, se entiende como una referencia a lo visto en el anime cuando Cell, Freezer y compañía estaban haciendo alboroto en el Infiernogro. Al momento que el Cocoon hace la teletransportación y se lleva a Paikuhan, se entiende que realiza la técnica con la mano derecha. Sin embargo, al momento en que llegan con Enmasama, lo vemos con la mano izquierda en la frente. Además que estos atacan a los cristales sin éxito, tal cual ocurriría en la película de Tarles cuando los guerreros Z unieron fuerzas y no le hicieron ni cosquillas al árbol sagrado. Aparentemente dichos cristales pueden resistir todo tipo de ataques a base de ki, pero luego que Janemba manda a volar al verde,
vemos que precisamente una de sus creaciones logra ser resquebrajada tras el impacto. ¿Será un error de continuidad o simplemente les faltó fuerza a los muchachos? En palabras de Paikuhan, Janemba tendría una apariencia engañosa respecto a su poder, siendo así el cuarto personaje con esas características que no sea un protagonista, ya que el primero en la lista es indiscutiblemente Arale, seguido del buen Freezer en su forma final de acuerdo al propio Krillin y finalmente el gordito Majin Buu a quien Gohan lo subestimó terriblemente. Aunque también podría considerar a Cell, luego que el malcriado de Vegeta lo subestimó por ser más pequeño que en su segunda forma, es como si Shakira se burlara de la talla de Messi. Al momento que Janemba expulsa parte de su poder, Goku menciona que fue buena idea posponer las semifinales, algo que nuevamente está mal traducido ya que debería referirse a la final. Luego que Goku se lleva al coloso para pelear en lo que queda del infierno, vemos que el tipo crea miniclones de sí mismo, lo cual se puede tomar como una referencia a Medamancha, los Cell Jr. o incluso al propio Majin Buu luego de sobrevivir a la explosión final de Vegeta. Mientras tanto, en la Tierra vemos no solo los zombies sino a Freezer, quien es traído a la vida por segunda vez en la franquicia luego de su paso en el plan para erradicar a los Saiyajin, siendo ese especial el pionero en traer a los muertos de vuelta para que sigan peleando en esa condición, similar a lo que ocurriría más adelante en GT. Algo interesante es que Freezer sería el único villano de esa ova en repetir el plato, y dado que no estaba solo, sino que viene acompañado por varios de los villanos tanto de la serie como de las películas, técnicamente esta sería la cinta con más personajes con nombre que aparecen hasta la fecha, por lo que haré el intento de identificar a todos los que pueda. A ver, reconozco a Butter, Giz, una de las ranas de Medamancha, Ginger, Dice, esa cochinada rosada del fondo creo que es un Saiyaman mal coloreado o quizás es Piglet. El maldito de Riku me tapa la vista y encima no han coloreado su insignia. Bujin, Cacao, ese de ahí creo que es Dorodavo aunque con otra paleta de colores. Gokwa, Sangia, Paragas, Kiwi, el comandante Seun, uno de los gemelos Lakasei, Medamancha Shiny, Boyaki no Horseman, Sausa aunque con otro color de ropa. Esa armadura le pertenece a Sancho. Me llama la atención que uno de los robots que aparecen en la película del Dr. Willow también esté ahí. Pero si en GT aparece el androide 19 supongo que no hay problema. Está Sarbon, Misokatsu y me queda la duda si ese calvo es Nappa, pero bueno. Freezer comparte cierto detalle con Paragas, ya que el daño que le hizo el padre, tanto Goku al tirano como el rey Vegeta al Saiyajin, se lo querían cargar al hijo como vimos tanto en la película de Broly como acá. Dado que Freezer es derrotado e hizo Kabum de un solo golpe, justo como un supremo Kaiosama lo derrotaría teóricamente. Técnicamente su existencia como tal dejó este plano, siendo esa además la razón del por qué la mayoría se fue corriendo a toda velocidad al punto de saltar edificios. Sin embargo vemos que la mayoría es dibujado como siluetas sin portar la armadura del ejército de Freezer, algo que contradice lo visto segundos atrás, ya que antes vimos que en efecto la mayoría portaba esa protección. Algo que me llama la atención es que personajes como Kiwi, Paragas, Sarbon, Rikum, Butter y Giz hayan aparecido en la Tierra ya que ellos no murieron ahí. A diferencia del resto de personajes y medio puedo entender a los soldados de Freezer ya que fueron tasajeados por Trunks pero solo una minoría, comparado claro con los que valieron en Nameku. Vemos al campeón mundial lucirse frente a unos inocentes zombies. Sin embargo al momento de retirarse, observamos que uno de ellos tiene el diseño de Vidou, el soldado de Boyac, aunque con colores distintos e imagino que a modo de cameo, ya que si se trata del verdadero no hay forma que el Salvador de la Tierra pueda derrotarlo o tan siquiera escaparse. Vemos a Goten y Trunks reuniendo las esferas por segunda vez, luego de lo visto en la segunda película de Broly y notamos por tercera vez me parece que dentro de la franquicia alguien practica el golf, ya que en el capítulo 65 de Dragon Ball original vemos al comandante Red dándole a la bolita. Y también al final de la saga de Freezer vemos al nuevo patriarca hacer gala de sus habilidades en ese deporte. Por cierto, de esta película se desprende la plantilla del Gohan con gafas que se supone se está haciendo loco para mirar un par de, bueno ustedes me entienden. Shenlong es llamado, y técnicamente esta es la primera vez que personajes como Goten y Trunks ven al dios dragón, ya que recordemos en el regreso de Broly no atestiguarían la presencia del dragón al momento de traer a Goku temporalmente a la Tierra, y si bien sucedería lo mismo con Videl, esta sería la segunda vez que ella logra presenciar a la deidad ya que antes de los eventos de la película, ella estuvo presente cuando reunieron las esferas y desearon que revivieran a todas las personas que valieron ese día. Debido a que Shenlong es incapaz de devolver los muertos a donde deberían estar, esta es la primera vez dentro de las películas que el dragón no es capaz de cumplir un deseo, ya que recordemos antes pudo darle la vida eterna a Garlic, rescatar la fortaleza del Dr. Willow, restaurar el bosque de los animales, darle a Slag la juventud eterna y aunque nadie se lo pidió, trajo a Goku de vuelta. Además me parece es la primera vez en toda la franquicia en que es llamado, y no le pide ningún deseo en general. En un momento de frustración, Paikuhan se dispone a insultar y se percata que al decir groserías,
Tanto el cristal creado por Janemba como el demonio más adelante son débiles a ello, pero ¿por qué ocurre esto? Hay diversas teorías, pero las que más me convencen son tres. La primera es que al estar hecho puramente de energía negativa, esta se ve saturada al ser el objetivo de insultos que se suponen están cargadas también de dicha energía y colapsando en el proceso. Otra opción podría ser que similar a las veces en que uno dice groserías con el afán de espantar a un fantasma o ente que anda por tu casa, tenga un efecto semejante con este monstruo, ya que técnicamente es un demonio y por ello se entiende es susceptible. Una tercera opción es que el anfitrión es un adolescente, y como bien sabemos hay pocas cosas más fáciles que deprimir a un adolescente, por lo que sí. Técnicamente Janemba pertenece genuinamente a la denominada generación de cristal por más de una razón y sospecho que si me acompaña a ver el bodrio de la nueva película de Silent Hill, el hombre no la cuenta. Se puede decir entonces que Janemba comparte la misma debilidad que Magetta, el robot del universo 6, con la diferencia que el daño recibido por el demonio es físico mientras que por parte del robot es psicológico. Durante el duelo entre Goku y Janemba, vemos que ese muchachote logra conectar golpes a través de portales, técnica similar que utilizaría Samas fusionado contra Goku y Vegeta visto si no me equivoco solo en el manga, sin olvidar por supuesto a Nilasa que utilizó algo parecido durante el torneo del poder. Al momento que Goku le arroja un Kamehameha, vemos que Janemba recrea una versión del Saiyajin para contestar el ataque, por lo que podría ser una referencia a la capacidad que tiene Majin Buu de copiar las técnicas de sus oponentes. Goku sabe que de continuar, las cosas se pueden poner negras como diría el nuevo Snake, por lo que se transforma en Super Saiyajin 3 y a puño limpio derrota prácticamente al pobre Janemba, como se suponía iba a suceder con Majin Buu de haber tenido más tiempo para pelear en la Tierra. Pero al igual que el rosadito, este señor pasa de ser un bodoque a alguien atlético y con un diseño espectacular según yo, diferenciándose además del resto de villanos en las películas que usualmente se transforman en alguien de mayor volumen respecto a su apariencia original, como es el caso de Garlic, Slag, Cooler, el androide 13, Bojack y hasta Broly. Este nuevo ser se le denomina Super Janemba y dado que derrotó con relativa facilidad a Goku en Super Saiyajin 3, se puede decir que es el villano más poderoso de las películas tradicionales de Z, incluso más fuerte que Hildebrand a quien se lo papearon de un golpe fulminante y digo sin temor que es mucho más fuerte que Broly incluso cuando llegó a la Tierra. Además este señor es la verdadera maldad encarnada, sin ataduras ni restricciones como su primera versión, por lo que es un ser de maldad pura como Kid Buu o Donald Trump. Por cierto. El diseño original del señorito era diferente respecto al color y lo digo sin intención de ser racista, compartiendo la paleta con Freezer hasta cierto punto y menos mal lo cambiaron, porque según yo se ve feo a comparación del diseño final. Durante la confrontación que hacen Trunks y Goten hacia el dictador y su ejército, el hijo de Vegeta menciona con sarcasmo que del miedo está a punto de mearse en los pantalones, lo cual sería una referencia a la vez que hizo eso en el regreso de Broly, y al momento que se transforman en Super Saiyajin. El bigotón los tilda de vándalos tal cual Milk suele referirse a ellos como rebeldes, ya que por si alguien no lo sabe en Japón antes era mal visto que alguien y ni hablar de un niño se tiña el cabello por lo que esa actitud de Milk no es sacada del asterisco del editor. Aunque en espacios creativos por así decir como empresas de moda no hay problema con eso pero en empresas tradicionales, sí que te van a mirar como a Majin Buu cuando llegó al templo sagrado. Ver a Goku luchar contra ese señor me recuerda a las anécdotas de mi abuelo cuando se macheteaba al diablo. Pero en este caso vemos al primo de Hellboy utilizar sus portales para redireccionar ya no sus ataques, sino los del Saiyajin y dicha forma de uso es más recurrente en otras franquicias, como en el caso de Blink durante los eventos de Días del Futuro Pasado o por parte de Ikelos, uno de los dioses del sueño, en su duelo contra el Cid de Capricornio. La desmaterialización que utiliza Janemba en su cuerpo se denomina teletransportación Bunkai, siendo el significado de esta última palabra la deconstrucción, y es un término utilizado en las artes marciales japonesas con la intención de extraer técnicas de combate de los movimientos de una kata, después de arrojarle una onda de energía por la boca que, si bien no es muy común que un personaje lo utilice, es más escaso aún que en las películas suceda como el caso de Anguila, Slag y Bio-Broly. Pero adicional a ello vemos que puede materializar un objeto cualquiera en una espada, similar a lo que haría por ejemplo Piccolo que incluye vestimenta, pero en el caso de Janemba parece que tiene duración limitada. El ataque con esa espada en inglés se denomina Rakshasas Claw, en referencia a los Rakshasas que son seres mitológicos asociados al hinduismo y budismo, los cuales suelen ser caracterizados como demonios o entes malignos que tienen la capacidad de alterar su forma. Son extremadamente peligrosos y lo peor es que se comen a las personas, como ciertos millonarios que les gusta visitar islas. Y si jugaste el DLC de Elden Ring, probablemente te topaste con un jefe que comparte ese nombre. No sé si contarlo como curiosidad, pero al momento de materializarse y contraatacar como lo hizo contra Goku, a ese movimiento se le denomina ilusión cósmica y casualmente toma parte de los nombres de las principales técnicas de dos de los jueces del infierno de Saint Seiya, como son la ilusión galáctica de Ayakos y la marioneta cósmica por parte de Minos, haciendo ambas su debut en el manga número 90 que fue estrenado en septiembre de 1990.
Regresando a los espadazos, este señor es el tercer personaje que adopta dicha arma como parte de su repertorio respecto a las películas de Dragon Ball Z. Después de los soldados de Garlic en conjunto y Goku de la película de Bojack, se podría considerar al androide 14 cuando momentáneamente le quitó la espada a Trunks, pero voy a omitirlo por esta ocasión. Durante el enfrentamiento, Goku recibe daño masivo en su hombro izquierdo, el cual suele estar asociado con Vegeta, pero siendo el caso compartiría este percance con lo sufrido por sus hijos tanto en la pelea final contra Cell por parte de Gohan, y en su lucha frente a Bio Broly por parte del menor. Como es costumbre, siempre hay una damisela que debe ser salvada a último momento y si no es Gohan, suele ser el Cocoon a quien por poco lo borran de la existencia, como hicieron con Freezer en esta película y con Samas cortesía de Bills, de no ser por Vegeta quien lo rescata similar a lo visto en la película de Metal Cooler, la del androide 13 o al inicio de la saga de los androides. Si bien la aparición fortuita de Vegeta se parece a lo visto en la saga de Buu, el concepto que lo trajo de vuelta es completamente diferente, ya que en este caso fue por capricho de Janemba que el hombre revivió, aunque no en la Tierra por alguna razón. Sin embargo, la serie estaba siendo guardado como as bajo la manga por parte de Enmasama, al mismo estilo que Trampas Locas. Vegeta lucha con Janemba como si fuera el prota y acaban con el más rápido que yo en mi primera vez, sorprendiendo con otra habilidad que es la de estirar alguna extremidad, en este caso su brazo para ahorcarlo como si fuera viernes, similar a la ocasión en que se enfrentaría con Kid Buu, aunque con otra variante de estrangulamiento. Hablando de Kid Buu, dado que en este universo la bolita rosada no fue derrotada por Goku, se entiende que el prota no le pidió a Enmasama que renazca como buen tipo, es decir, debido a las circunstancias no nacería el morenaje, o al menos en caso de hacerlo lo haría sin esos tremendos poderes. Pero regresando a la película, Vegeta es apaleado y puesto nuevamente en vergüenza en tiempo récord, como ocurrió en la peli de Metal Cooler donde entró farmeando Aura y terminó como Laura, similar en la cinta del androide 13, la primera película de Broly, con Hachiyak más de lo mismo y el colmo fue con Bojack, quien después de darse un tiempo sabático decide enfrentar al villano de turno en lugar de sus lacayos. Vegeta es arrojado a una zona repleta de bolas con púas las cuales, si bien se parecen, no sería lo mismo a lo visto en el capítulo 195 cuando Paikuhan mandó a volar y empalar a los villanos de ese episodio, como se sabe o se sospecha hacía cierto conde rumano. Justo después que Vegeta acepta fusionarse con Goku, ellos son atacados por Janemba y para evitar ser aún más dañados, el prota recurre a la teletransportación y aparecen a cierta distancia de su oponente. El detalle está en que para realizar esa técnica primero deben localizar a alguien en determinado punto o en el peor de los casos, sentir la energía residual de alguien, como ocurrió en la primera película de Broly, pero acá se pasan esas condiciones por el arco del triunfo y les vale reata lo establecido previamente. Y mientras unos se ponían finos para practicar los pasos de la fusión, vemos que por segunda vez alguien se refiere a Enmasama con palabras poco agradables, siendo la primera persona Doña Uranai Baba cuando el gigante quería hacerse el canchero. Ahora sí, los muchachos se disponen a hacer la fusión. Sin embargo, esta sale mal porque alguien que no voy a decir su nombre, no estiró su dedo al último momento y en consecuencia aparecería un Minion con chaleco. Algo curioso es que en el tráiler de la película, también se podía notar que la fusión iba a salir mal debido a la postura de Vegeta. Similar caso pasaría en la película de Super Broly donde también darían vida a ese guerrero gordito, aunque en ese caso fue porque sus dedos que van en la parte superior no llegaron a conectar como debían. Además que el príncipe declara en esa película que preferiría estar muerto antes de fusionarse tras ver los pasos en que consistía dicha técnica, mientras que acá también menciona algo similar aunque no había visto cómo se realiza la fusión. Sin olvidar que en la película de Broly veríamos las dos versiones fallidas de la fusión, mientras que acá solo una. Por cierto, aparentemente ese señor regordete tiene nombre y se llama Beku, aunque él se autoproclama como Gollita y creo que lo utilizaré de avatar para el canal, además que comparte cierta semejanza con Mr. Satan y Goten disfrazado en el torneo de artes marciales junto con Trunks, ya que al tener movimientos tan erráticos dificulta que el oponente pueda leer los movimientos de combate. A diferencia de otras ocasiones en que una fusión salía mal y se tomaban el tiempo para intentarlo nuevamente, acá vemos que por primera vez una fusión fallida entra en combate y se bate a duelo con un villano principal, algo que si bien ocurriría en la película de Super Hero, ahí recibiría ayuda de otros personajes. Además que vemos un trasero al aire por tercera vez consecutiva en lo que respecta a las películas. Antes de salir corriendo, el gordito aparentemente permite que el tipo siga con vida con la condición de que ya no se porte mal y si bien puede parecer gracioso, técnicamente esa es una actitud propia de Goku ya que recordemos permitió que Piccolo siguiera con vida. Lo mismo con Vegeta e intentó hacer lo propio con Freezer aunque este se pasó de confianzudo. La fusión llega a su límite de tiempo y tras percatarse de su error, intentan nuevamente la técnica pero Janemba se los impide en un primer momento, como haría el dragón de una estrella luego de sentir el verdadero terror. Pero justo cuando los protas iban a valer barriga, Paikuhan intenta ser el prota e interviene para comprarles algo de tiempo a los muchachos, como casualmente haría Vegeta en la parte final de la saga de Buu.
La fusión es un éxito pese a que el Jetón es otro precoz, pero dado que el ki de Gollita es percibido por sus hijos, ellos se fusionan en Gotenks, siendo así la primera y única película o especial en que dos seres fusionados de ese estilo aparecen. Aunque me parece sospechoso que los niños puedan captar la presencia de sus viejos, pero que Gohan no se haya percatado, quien en ese momento estaba acompañado de Videl. Para mí que la chica estaba practicando como ser una buena esposa guiño guiño. Para más información hay un cómic de Chochoks que lo explica. Esta película marcaría el debut del denominado Stardust Breaker o rompedor de polvo estelar, el cual, como mencioné antes, es una técnica que básicamente arrasa con toda maldad que esté en su camino y, por supuesto, volvería a ser utilizada en la película de Super Broly. Tiene un parecido a la técnica final que utilizó Goku en la película de Metal Cooler, siendo así el primer enemigo en ser derrotado mediante la fusión de protas en lo que refiere a la franquicia de Dragon Ball en general, ya que ni Super Buu fue derrotado por Gotenks, ni una estrella, ni Samas fusionado ni Cellmax, siendo el segundo en morder el polvo el bueno de Broly canónico, ya que derrotar no es lo mismo a eliminar. Además, este sería el cuarto villano principal que no es derrotado por Goku y de ejemplos tenemos a Garlic Jr., Cell y Majin Buu gordo por falta de tiempo. No cuento a Bojack o Bio Broly porque pues ni tiempo le dieron al Cocoon para hacer de las suyas. Todo regresa a la normalidad y con ello los muertos que se escaparon deben volver, incluyendo por supuesto Vegeta, de quien se cuenta su alma perdería todos sus recuerdos y se reciclaría para un nuevo ser vivo, pero yo no estoy de acuerdo. Tomando en cuenta que se sabe o se sospecha las películas comparten un mismo universo y teniendo más en cuenta que aparecería en la cinta de Hildebrand, me gusta pensar que Goku le pediría al rey Enma que haga una excepción a la regla con el príncipe, tal como sucedió con el alma de Buu, aunque en este caso de un modo descarado. La película cierra con una escena de cuando se estaba teletransportando vista en el largometraje de Broly, probablemente en señal de que ese señor iba a ser el villano de esta cinta, siendo seguida por imágenes puntuales de lo visto a lo largo de estos casi 51 minutos incluidos créditos. Fantástica película, así de sencillo señores, con una animación bastante fluida, aunque por alguna razón el trazo que rodea las escenas en la Tierra me llaman mucho la atención. Janemba y todo su trasfondo de ser el mal compactado en una sola persona y aparecer en forma de demonio, primero gordito y luego humanoide, es genial, con un diseño amenazador que sabes a la primera que tenga oportunidad no la cuentas, pero sobre todo esa capacidad para manipular la realidad a su antojo e influir, tanto en el plano del más allá como el terrenal por puro capricho y por los jajás es también parte de su encanto, y dado su origen tan particular, creería que puede llegar a ser canonizado como ocurrió con Broly y dotarlo de algún tipo de personalidad, ya que si bien se entiende que al ser la encarnación del mal no tiene necesidad de hablar mucho, pero solo se lo perdono por ese desparpajo y claridad a la hora de enfrentar a los muchachos. Es digno de aplaudir como los productores de la cinta se las arreglaron para traer de vuelta a una gran cantidad de enemigos, que si bien para el momento de la película no eran gran amenaza salvo por ahí Bojack y su gente, es un bonito detalle que todo fan de Dragon Ball siempre aprecia, ya que es un breve recordatorio del viaje que realizaron los muchachos y que pudimos acompañarlos. Esto ya es una acotación personal, pero al margen de las peleas, en cuanto a la comedia es de las que más he disfrutado, aunque un poco me dio cringe Gohan luego de espantar a la mayoría de revividos, y si por un lado me hacen reír, ver que el príncipe luego de la pelea sigue su camino como cualquier alma que cometió fechorías en vida. Llega a golpear un tanto el cocoro, pero yo sigo firme en que la idea de que su existencia desapareció para siempre no es correcta y al que no esté de acuerdo, hora y lugar para agarrarnos y solo por eso vas a caer jeje. Bueno, ese sería mi aporte y espero les haya gustado. Yo soy Saba y me despido. Bye.